Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Filosofía política y de la religión en Kant. Hay que partir, para analizar algunos aspectos fundamentales de la filosofía política y de la filosofía de la religión kantianas, algunas cuestiones relativas a los postulados de la razón práctica, porque influyen también en su comprensión de la religión, en su análisis de lo que es el hecho religioso, el fenómeno religioso. De hecho, según Kant, el orden moral, el orden ético, plantea o postula necesariamente la inmortalidad del alma, que para él es una garantía de la posibilidad de un progreso indefinido en el bien, en la virtud, en el triunfo del bien, que son motivos principales tanto de la religión como de la política y de la ética, por supuesto. Y está también la existencia de Dios, otro postulado de la razón práctica, como una especie de garantía de la virtud o de la bondad y de la felicidad, que han de coincidir al final de los tiempos, que han de coincidir finalmente. Y también, por supuesto, destaca el tercer postulado, que es la libertad, que para Kant es algo deducido de la existencia de la ley moral en nosotros mismos. En ese sentido, se puede afirmar que la concepción kantiana de la religión natural está expuesta en su obra del año 1793, que se titula La religión dentro de los límites de la mera razón. Ya el título es muy significativo. Es una religión racional o natural, o un deísmo, que es lo mismo, porque el deísmo, al igual que la religión natural, es una doctrina que reconoce un Dios como autor de la naturaleza, del mundo, pero sin admitir revelación ni culto externo. De hecho, desde la propia perspectiva filosófica de Kant, y esto aparece en su obra de ética crítica de la razón práctica, hay en el hombre una propensión natural al mal, la insociabilidad, pero también hay un deseo de sociabilidad. Por lo tanto, eso hay que considerarlo también tanto en el ámbito de la ética o moral como en el ámbito de la religión y de la política. Desde la perspectiva kantiana, desde su filosofía, desde su criticismo o idealismo trascendental, religión significa fe racional o religión natural, y su contenido es fundamentalmente moral. Y solo en relación con los mandatos morales integra Kant la creencia racional en Dios. Por lo tanto, religión y moral están íntimamente vinculados. Además, Kant también hay que decir que procede a una crítica de la religión positiva o de las religiones positivas en general y también de las diversas iglesias existentes en su época, a finales del siglo XVIII, especialmente su culto e instituciones. Y así dice o escribe el propio Kant lo siguiente: fuera de una buena conducta, todo lo que los hombres creen poder practicar para hacerse agradables a Dios es pura ilusión religiosa y falso culto. No puede ser más contundente la frase. Por supuesto, Kant respetaba a los sacerdotes, a los religiosos de su tiempo, de los que de hecho era amigo de algunos de ellos, como Borowski y otros, y realmente aceptaba la libertad de cultos, aceptaba por supuesto la libertad de expresión, respetaba las creencias religiosas, pero consideraba que lo más importante eran las buenas conductas y las buenas intenciones, y que los cultos y ritos eran meras supersticiones sin valor. Eso, por supuesto, lo decía él explícitamente, pero de todas maneras respetaba y analizaba el hecho religioso, los hechos religiosos, podemos decir. En relación con su filosofía política, hay que decir que para Kant la paz es el sentido último del progreso y de la historia. Y eso pues, lo expresa, por ejemplo, en algunas de sus obras, fundamentalmente en el opúsculo Idea de una historia universal en sentido cosmopolita del año 1784. Y escribe Kant: toda la cultura y todo el arte y el más bello orden social son frutos de la insociabilidad, que ella misma se ve en necesidad de someterse a disciplina. Además, se puede afirmar que desde la perspectiva kantiana, diríamos, está claro que hay un juego de antagonismos en la vida social y eso conduce o puede conducir, esa es la esperanza de Kant también, a una gran federación de naciones y a la paz perpetua. De hecho, la paz para Kant es el objetivo del ordenamiento político. En su obra principal acerca de filosofía política, que se titula Sobre la paz perpetua del año 1795, traza Kant el esbozo de un derecho internacional. En el artículo primero de este esbozo de derecho internacional escribe Kant: la Constitución debe ser en todo Estado republicana. Está a favor del republicanismo y no de las monarquías.
aunque esto a veces lo matiza él bueno, en su propia vida, como filósofo, etc. En el artículo segundo escribe Kant que el derecho de gentes debe fundarse en una federación de Estados libres, una especie de Naciones Unidas de su tiempo. Y en el artículo tercero pues establece Kant que el derecho de ciudadanía mundial debe limitarse a las condiciones de una universal hospitalidad o amabilidad con los demás, se entiende. Por tanto, como observamos, hay una conexión entre la ética, entre la religión y entre la política. Y ahora, a partir de ahora, voy a comentar pues, algunos aspectos del opúsculo ya citado, que se titula Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, del año 1784, y voy a comentar algunos de los principios que el propio Kant establece en esta obra. En el primer principio dice el propio Kant que todas las disposiciones naturales de cualquier criatura están destinadas a desarrollarse alguna vez completa y adecuadamente, con lo que quiere decir Kant que efectivamente todas las personas tienen derecho a desarrollar sus talentos, sus capacidades al máximo de lo que puedan, y eso tiene que propiciarlo también el propio Estado. Los propios gobernantes tienen que establecer leyes y disposiciones y normas que favorezcan diríamos, el desarrollo pleno de todas las facultades humanas, de todas las capacidades, de todas las potencialidades, de todos los talentos de los individuos, de los ciudadanos en definitiva. En el segundo principio, pues establece Kant lo siguiente: en el hombre, como única criatura racional sobre la tierra, aquellas disposiciones naturales que apuntan al uso de su razón deben desarrollarse completamente solo en la especie y no en los individuos. Se refiere, pues, realmente a la solidaridad humana, a la fraternidad universal. De hecho, el propio Kant pues, se alegró mucho cuando surgió la Revolución Francesa, porque el lema de la misma Revolución Francesa es muy claro: libertad, igualdad, fraternidad, a nivel de especie humana y a nivel individual también. Por otra parte, también hay un tercer principio de este opúsculo del año 1784 que dice: la naturaleza ha querido que el hombre desarrolle completamente de sí mismo todo aquello que sobrepasa el ordenamiento mecánico de su existencia animal y que no participe de ninguna otra felicidad o perfección que la que él mismo, libre del instinto, se procure por su propia razón. Aquí es una reivindicación de la razón como guía de la conducta humana, de la ética, porque la ética formal kantiana es una ética de la razón, es una ética racional, y aquí está estableciendo que, por supuesto, aunque hay que cuidar y respetar a los animales, nosotros nos distinguimos de los animales precisamente por nuestra razón, por nuestra racionalidad, por nuestro raciocinio, por nuestro juicio, por nuestra capacidad de entender, de comprender, por nuestra razón, podríamos decir. En el cuarto principio del opúsculo señala Kant lo siguiente: que el medio de que se sirve la naturaleza para lograr el desarrollo de todas las disposiciones, se entiende humanas, es el antagonismo de las mismas en la sociedad, en la medida en que ese antagonismo se convierte finalmente en la causa de un orden legal de las mismas. Efectivamente, hay una insociable sociabilidad, pero todo eso lleva al final a que haya unas leyes, unas normas del Estado, del poder político, que sirvan para que los ciudadanos se comporten de acuerdo con las leyes, que las respeten, y si no, también está el poder judicial para intervenir y sancionar las conductas que no respetan las leyes, que no respetan las normas. Por otra parte, en el quinto principio establece Kant también lo siguiente: el problema mayor, dice, viene a decir Kant, del género humano, a cuya solución le impulsa la naturaleza, es la consecución de una sociedad civil que administre el derecho en general. Aquí la importancia de la sociedad civil, que en la que haya pues, un poder político con una separación o división de poderes, siguiendo los planteamientos de Montesquieu y de Locke y de otros filósofos, y también en parte del mismo naturalismo de otros pensadores, por ejemplo Grocio y otros, pues realmente podemos pensar también en Thomasius, etcétera, pues lo que él quiere decir es que tiene que haber pues, un respeto al derecho en general, a la separación de poderes, poder, diríamos, ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y sobre todo que la sociedad civil pues, siga esas normas, esas leyes y ese respeto a las costumbres buenas que tienen que regir en cualquier sociedad. Y sobre todo pues, a los deberes que todos tenemos. De hecho, no hay que olvidar que la ética kantiana es una ética del deber, una ética deontológica, en la que los deberes hay que cumplirlos. Y la felicidad es una cuestión más de imaginación que de razón, señala el mismo Kant.
Por otra parte, en el sexto principio de este opúsculo de 1784, pues realmente él considera que la consecución de la paz es algo difícil, es lo más difícil, y lo que más tardíamente resolverá la especie humana. El problema de crear una sociedad civil o de constituirla que sea pacífica, y a pesar de que él es un pensador ilustrado que cree en la razón, en el progreso de la razón humana, en el progreso de la especie humana, considera que hay dificultades, especialmente por las guerras, los conflictos de todo tipo que surgen. Por otra parte, también establece en el séptimo principio de este opúsculo Kant lo siguiente: habla del problema de la institución de una constitución civil perfecta que depende del problema de la relación exterior entre los estados de carácter legal y no puede ser resuelto sin resolver también este último. O sea que el derecho internacional depende de una buena relación entre los estados, y eso lo establece ya en una idea de una historia universal en sentido cosmopolita ya en el año 1784, unos 11 años antes de su gran libro La paz perpetua del año 1795. En definitiva, como se puede observar, desde la perspectiva kantiana, la historia, y así lo dice él mismo, de la especie humana, como la realización de un plan oculto de la naturaleza encaminado al establecimiento de una constitución estatal perfecta, pues realmente eso es lo que él considera que debe servir para desarrollar plenamente en la humanidad todas sus disposiciones. Por lo tanto, diríamos que los planteamientos kantianos parece que son bastante claros en ese sentido, y realmente hay algún aspecto que quizás pueda ser más discutido. Por ejemplo, el propio Kant considera o explica el curso de la historia a partir del concepto teleológico de intención de la naturaleza, pero esto hay que entenderlo como que los antagonismos entre los hombres sirven para conseguir un Estado basado en las leyes, basado en el derecho, con lo que en principio esto, pues desde los planteamientos idealistas kantianos se puede aceptar también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.